Saludo, apreciado tutor. Mi nombre es José Esteban Moscote Guzmán, estudiante de Ingeniería Electrónica con sede en Barranca Bermeja. A continuación procedo a compartir pantalla y hacer la sustentación de la tarea fase 3 de instrumentación. Bueno, a continuación aquí tenemos el paso 2 que dice simulación y cálculo teórico para un amplificador operacional en la tercera semana y teniendo como insumos los sensores seleccionados en el paso 2 y el circuito de equilibrio del paso 3 de la fase 2. Entonces, en el paso 2 yo elegí el sensor PT1000, ¿sí? Por lo cual pues realicé los cálculos definidos referente a la fórmula que nos dan, que es B de BA es igual a BI por RX sobre RX más R3 menos BN por RO sobre R2 más R1. Y hallando los cálculos referente cuando el PT1000 está a 0 grados, ¿sí? Aquí nos da la resistencia. Nos da una corriente de 5 miliamperios, trabajamos con un voltaje de 9 voltios, hallamos la resistencia 3 que nos da 800, ¿sí? Y con esto hallamos la R1 que nos da 100 ohmios, 1000 ohmios, perdón, que es un K, lo cual pues hacemos la fórmula referente al puente de Wheaton y lo que hacemos es llevar que nos dé un voltaje cero, ¿sí? Para tener la simulación o el montaje de el puente de Wheaton en equilibrio. Y aquí tenemos la simulación, ¿sí? Por lo cual la transmito acá. Entonces nos dice que tenemos R1 y R2, nos da una resistencia de 800 ohmios, ¿sí? R1 y R2. Y nos dice que acá que R3 es una resistencia de un K y RX, que es la que vamos a hallar, ¿sí? Entonces nos dice, ya sabemos que para tener el circuito en equilibrio tenemos que tener aquí nos debe dar un voltaje cero, ¿sí? Y aquí lo llevamos a un K para que nos dé si aquí ponemos un K, aquí nos debería dar en equilibrio, o sea que nos debería dar un voltaje en cero, que ahí se está mostrando. ¿Listo? Pero entonces nos dice después que hacer la simulación cuando el sensor está a 50 grados Celsius, ¿sí? Y cuando este sensor está a 50 grados Celsius es aproximadamente 1194 ohmios, ¿sí? Ahí hallamos el resultado y nos da un voltaje hallamos la fórmula y con esto nos da un voltaje de 0,397, que al simularlo nos da un voltaje aproximado de 3,389. A continuación aquí ponemos la resistencia. Ay, perdón. Ah, la resistencia, perdón, la ponemos en 1095. 1195, que nos dice, se me perdió, 1194, perdón, 1194, ¿sí? Y ahí le damos simular y nos debe dar el voltaje que estamos requiriendo, que sería 389 milivoltios o 0,389 milivoltios, que es lo que nos está mostrando acá la gráfica, ¿sí? Con esto hallamos la ganancia, ¿sí? La ganancia que sería igual a voltaje de salida por RR sobre R2 por 1 más 2R1 sobre la R de ganancia por el voltaje B2 menos B1. Sabemos que queremos amplificarlo a 5 voltios. Entonces reemplazamos R3 y R2 por 10K más 1 por 1 más 2 por 10K, que sería R1 sobre la ganancia por el voltaje de salida, que sería el que nos dio acá, que es
0,389. Y al realizar todo esta fórmula, damos que la resistencia de ganancia me da 1683 ohmios, ¿sí? Y con esto, con respecto al, cómo es, a la simulación. Acá, espérame un pico, a ver, déjame guardar. Listo, y aquí le damos nuevo project y buscamos acá este. Entonces aquí tenemos la resistencia 1683, tenemos el puente de Winston, que es este, con la resistencia para que nos dé un voltaje de 0,384 de 1192 y tenemos todo ¿cómo es? El circuito de instrumentación operacional con el LM324. Y al darle play simulación, aquí tenemos el mismo voltaje que nos estaba dando en el puente de Winston y nos da un voltaje, no nos da un voltaje a 5 voltios, pero se aproxima 3,81. Entonces, ese sería el segundo ejercicio, que es el de la amplitud. Y dice que de acuerdo a la simulación, aplicando los valores cuando el sensor trabaja a 5, bueno, aquí sería 50 grados Celsius, la resistencia es de 1195 ohms y su voltaje de amplificación es 3,85, no alcanza a llegar a 5, no entiendo por qué. Le hice los cálculos acá, le cambié el valor a la resistencia de ganancia, pero de todas maneras no llega allá. Pero los cálculos sí dan correctos. Bueno. Y pasando al siguiente ejercicio, que es el paso 3, el cálculo para el diseño de un filtro activo pasa abajo, Butterworth. Dice, en la cuarta semana cada estudiante debe realizar los cálculos teóricos para el diseño del filtro de pasa abajo, Butterworth de segundo orden con estructura Sallen-Key, como se observa en la figura 1. Para realización, cada estudiante selecciona la frecuencia de estaba con un capacitor de 10 nanofarads. La frecuencia que yo escogí fue la 5, la de 2 kHz. Y con respecto a eso, se hallaron los cálculos, se halló la M, teniendo en cuenta la explicación del tutor, donde M es igual a 1 más raíz cuadrada de 1 más 8Q al cuadrado por A menos 1 sobre 4Q, donde Q viene siendo 0,7071 al cuadrado, A viene siendo la ganancia de 1, viene siendo 1, ¿sí? Entonces esto se reemplaza y nos da que M es igual a 0,707. R, tenemos que de la resistencia, tenemos que es 1 sobre 2 pi K, F, que es la frecuencia, M, que ya lo hallamos, y C, que es el capacitor 1. ¿Sí? Entonces tenemos que R es igual a 1 por 2 pi por 1, que la K, que es una constante, 2000, que sería los 2 kilohertz que escogí en el ejercicio de frecuencia, el 0,700, que es la M que acabamos de ayer, y los 10 nanofaradios que nos da en el ejercicio, 10 nanofaradios que nos dice acá que escojamos, que trajemos, ¿sí? Entonces, respecto a eso, nos da una resistencia de 11.255 ohmios, aproximados a 11,2 K, 2 kilo ohmios. Y hallando RA, nos dice que la fórmula que 2AR sobre A menos 1, donde A ya la tenemos, que es 1, y R es la resistencia que acabamos de hallar, y entonces reemplazamos acá, nos dice que como acá nos da 0, 1 menos 1 igual 0, y eso nos da una indeterminación, entonces decimos que RA es infinito. En cuenta. Podemos hallar RB. RB sería 2 por AR, que es igual a 2 por 1 por la resistencia hallada acá, 11.255, y nos da que RB equivale a 22.510 ohmios, o también 22,5 kilo ohmios. Y por último hallamos la C2, el capacitor 2, que es igual a M al cuadrado por C1, que es igual a M, que ya lo tenemos, que es 0,707 al cuadrado por C1, que también ya lo tenemos, que es 10 nanofaradios. Y esto nos da un resultado de 5 nanofaradios, ¿sí? Entonces, teniendo estos cálculos, pasamos al simulador
y realizamos los cálculos. Aquí tenemos, realizamos el montaje, perdón. Y aquí, pero le doy prender acá y aquí abrimos lo tengo aquí pasa abajo, filtro pasa abajo, listo. Entonces aquí tenemos los cálculos, aquí ya armamos el circuito que sería R1, bueno aquí queda como R4, por eso lo podemos cambiar como R2, podemos poner R2. R1 y R2 que van a ser iguales, que es equivale a 11.254 ohmios, que es el que nos dio acá, ¿sí? Y R3, que fue la RB que hallamos, perdón, RB, que es la RB que hallamos, que da 22.510, que nos dio acá la RB, y el capacitor 1, que vale 10 nanofaradios, y el 2 que hallamos acá, que vale 5 nanofaradios. Aquí lo tenemos el 1 y el 2. Tenemos el LM324 y hacemos la conexión con dos fuentes de voltaje, en este caso baterías de 12 voltios, ¿sí? Una entrada de señal y una salida de señal, ¿sí? Entonces ya al hacer esto, entonces nos pide hallar la frecuencia, ¿sí? Entonces aquí hallamos la frecuencia, aquí dibujamos la frecuencia y entonces le damos editar gráfico y aquí escogemos voltaje entrada, le damos OK, que estamos haciendo referencia a esta entrada y luego vamos a dar clic derecho y le damos a traces y aquí le damos voltaje de salida, le damos OK, que hace referencia a este. Ahí a continuación le damos simular gráfica, esperamos que cargue, que demora un poquitín y ahí tenemos la gráfica. Entonces aquí podemos darle en gráfico y ver la gráfica más grande, ¿sí? Entonces aquí nos dice que el corte es a -3, ¿sí? Entonces aquí tratamos de buscar -3, -2, aproximadamente -3 ahí. Uy, me pasé. Vámonos ahí, -3. Dice que el corte da -3 con una frecuencia de 2 kilohertz, que es lo que nos está dando acá. Una frecuencia de 2 kilohertz, que fue la que yo escogí en el, ¿en el qué? En el foro, ¿sí? Y acá tenemos la gráfica al pantallazo. Y también nos dice que, según los cálculos, bueno, está bien. Y también nos dice que hallemos acá, espera un momentico. Acá nos dice que hallemos la fase, ¿sí? La fase la podemos hallar escogiendo esto, el de voltaje de salida, perdón, y arrastrándolo acá. Ahí esperemos que cargue y le damos simular gráfico. Esperamos que cargue. Y aquí tenemos, nos vamos acá y aquí nos muestra la gráfica de fase. Entonces tenemos la gráfica de corte y corte de la frecuencia, ¿sí? Y la gráfica de fase. Y acá va un pantallazo en el documento final. Y esto sería como toda la explicación de la fase 3, apreciado tutor. Agradezco me tenga en cuenta en la calificación porque no pude entregar el ejercicio a tiempo, pero por cuestiones de trabajo pues me quedó un poco difícil y lo que entregué pues no hacía referencia tanto a todo, pero ahí hice lo posible en sacarlo adelante. Eh, Saludos, dejo de compartir.